Aquí está lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos. Esta práctica arriesga la posibilidad de perder la resurrección para los creyentes. ¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional? Según los expertos, esta tendencia continuará aumentando y podría llegar a ser la opción preferida hasta en un 70% dentro de una década, superando el entierro habitual. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Deberían los cristianos considerar ser cremados por sus familias? ¿Qué deberían pensar los cristianos sobre este tema tan delicado, dado que en la Biblia se promete la resurrección? Para responder a estas preguntas, este video abordará 4 puntos clave. Pero primero, deja un comentario. ¿Estarías dispuesto a autorizar tu propia cremación? Pasemos a las preguntas. ¿Qué es la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Evitará o afectará la cremación el logro de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tener en cuenta antes de decidir ser cremado o no por mi familia? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? Bueno, es un proceso por el cual el cuerpo humano fallecido se reduce a cenizas. ¿Cómo sucede esto? Presta atención a esto. Antes de la cremación, se retiran objetos de metal, como joyas o prótesis, del cuerpo. Luego el cuerpo se coloca en un ataúd o contenedor especial y se lleva al crematorio, donde se introduce en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, aproximadamente 1160 grados Celsius. Tal vez no lo sabías. Este proceso no es inmediato. Lleva varias horas. El cuerpo se somete a un calor intenso, causando que los tejidos se descompongan y se evaporen. Aquí está la parte interesante. Solo quedan los huesos y fragmentos óseos. Escucha bien. Son estos restos óseos los que se muelen hasta convertirse en un polvo fino conocido como cenizas. Pero estas cenizas no son como las de un fuego común, no tienen olor ni contienen carbono. Finalmente, se recogen las cenizas y se colocan en una urna. A partir de aquí, lo que sucede después depende de los deseos del fallecido o de su familia: entierro, dispersión o conservación de las cenizas. Mira esto, te puede sorprender. La Biblia dice en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás». ¿Lo sabías? Esta afirmación enfatiza nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos. La cremación, en línea con esta idea, representa un retorno a esta esencia primordial. Cuando un cuerpo pasa por el fuego, se descompone gradualmente en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses ahora optan por este método, reconociendo su eficiencia espacial y menor impacto ambiental. Así, en el ciclo de la vida y la muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, desde el punto de vista científico, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Sigue atento, porque las investigaciones muestran que los entierros convencionales requieren grandes áreas de tierra y usan químicos para embalsamar, así como ataúdes de madera y lápidas. Quizás no te has detenido a pensar en el impacto ambiental significativo que esto causa. Si haces una comparación, la cremación, aunque usa energía y emite carbono, ocupa menos espacio y usa menos recursos. Esto explica una de las razones de la preferencia creciente por prácticas más ecológicas. Más allá del aspecto ambiental, la cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones la ven como un método de purificación y liberación,
mientras que otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. Ahora, veamos lo que dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación de cómo deben manejarse los cuerpos después de la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o cremar a los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden proporcionar contexto para estas prácticas. Lo que viene a continuación puede sorprenderte. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo ve Dios la cremación y el entierro? A lo largo de las Escrituras, el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego se asocia con la purificación y la presencia divina. Por ejemplo, la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante la confrontación de Elías con los profetas de Baal. En el 1 Rey 18, 36 a 39, en el momento del sacrificio, el profeta Elías se acercó y oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás cambiando sus corazones nuevamente hacia ti. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y la tierra, y también secó el agua en la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Entonces, el fuego no necesariamente tiene connotaciones negativas. Es importante recordar que el entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara? Génesis 23. Y José hizo que los hijos de Israel prometieran llevar sus huesos de regreso a la tierra prometida. Génesis 50, 25. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino ejemplos culturales y contextuales. Ten en cuenta que, a medida que la sociedad cambia, también lo hacen las prácticas funerarias. En muchos lugares, el espacio para entierros es limitado, y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. ¿Qué significa esto? En este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y, a menudo, más asequible. Además, debes considerar algo fundamental. En la teología cristiana, el énfasis está en la resurrección y la vida eterna, en lugar del estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan 11: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de vida eterna con Dios. Profundicemos más en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 Samuel, capítulo 31. Después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia dice que todos sus hombres valientes viajaron durante la noche a Bet-San y retiraron los cuerpos de Saúl y sus hijos del muro. Los llevaron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron durante 7 días. ¿Has considerado que la decisión de quemar los cuerpos probablemente se debió a su estado? Es posible que estuvieran mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o transportarlos para enterrarlos no era práctico. El texto indica que los cuerpos fueron retirados del muro.
lo que sugiere que probablemente estaban en un estado deplorable después de la derrota y la exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños significativos que hicieran difícil o incluso imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación pudo haber sido la opción más práctica y respetuosa para disponer de los restos. Además, el hecho de que los israelitas transportaran los cuerpos de Betsán a Jabes para realizar la cremación y posterior entierro de los huesos indica un esfuerzo por darles una despedida digna a pesar de las dificultades. Los 7 días de ayuno también sugieren que este fue un proceso ceremonial lleno de duelo. Por lo tanto, en lugar de ver este episodio como una desviación de las normas de entierro, parece que fue una solución pragmática ante circunstancias trágicas. La cremación probablemente fue elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y sus hijos, dado el estado de sus cuerpos. Este pasaje no parece indicar un rechazo general al entierro tradicional, sino más bien una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. A partir de esto, ¿piensas que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso particular? Según el análisis bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel, más que una costumbre. La evidencia sugiere que la cultura tradicional de entierro en tumbas o cuevas era la norma predominante en esa época y en esa cultura. Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, que fueron enterrados en tumbas familiares, respaldan esta observación. La cremación parece haber sido más una excepción que una norma en el antiguo Israel, reservada para situaciones cuando el entierro tradicional no era factible. El entierro continúa siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos, pero lo que viene a continuación, sin duda, te sorprenderá. ¿Sabías que también hay referencias en la Biblia donde la incineración se vincula con la pena de inmolación? Aunque éstas no se relacionan directamente con la cremación voluntaria como método para disponer de los cuerpos, en Génesis 38:24 se menciona el caso de alguien condenado a ser quemado por adulterio, aunque luego se descubrió su inocencia. En Levítico 20:21 se prescribe la quema como castigo por ciertas transgresiones que implican el cuerpo. En Números, capítulo 16, se narra cómo un fuego del Señor consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso de manera inapropiada. Finalmente, en Josué, él y su familia son apedreados y luego quemados debido a su pecado de tomar objetos prohibidos. Observa esto para que lo entiendas. Estos pasajes reflejan el uso del fuego como medio de castigo o purificación, pero no abordan específicamente la cremación como práctica funeraria. En muchos casos, como en los mencionados, la quema de cuerpos estaba asociada a la violación de leyes y mandamientos, indicando una forma de juicio divino más que una directiva sobre cómo manejar los restos. Veamos más. En 2 Reyes, capítulo 21, describe cómo el rey Manasés practicaba rituales abominables, incluyendo el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque no está directamente relacionado con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y actos religiosos extremos. Por otro lado, en 2 Reyes, capítulo 23, el rey Josías enfrenta sitios de adoración pagana y ordena que se quemen huesos humanos en los altares de Betel para profanarlos. Aunque la cremación tal como la entendemos hoy no se menciona explícitamente, estos eventos destacan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Analicemos esto un poco. Desde una perspectiva bíblica, el manejo de los huesos y los restos tiene profundas implicaciones espirituales. En Números, capítulo 19,
se establece que quien toca a alguien que ha sido asesinado o enterrado será impuro por 7 días, subrayando la visión de la muerte como un evento que crea separación ritual y requiere purificación. ¿Lo entiendes? Esto ha dejado espacio para diversas interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y apropiada, siempre que se realice con respeto y dignidad. Otras la rechazan debido a sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a nuevas realidades sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia por los difuntos. Ahora, permíteme explicarte desde una perspectiva ambiental. ¿Sabías que la cremación tiene una huella ecológica menor por varias razones? Primero, requiere menos espacio que los cementerios tradicionales, liberando terrenos para otros usos. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de los cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el medio ambiente. En segundo lugar, y de hecho, un ahorro significativo, es que la cremación utiliza menos recursos materiales, como ataúdes y lápidas, reduciendo su impacto ambiental. Sin embargo, te revelaré algo que podría sorprenderte aún más. Además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en la antigua Israel, y de algunos casos excepcionales de cremación que hemos visto hasta ahora, también había otras prácticas funerarias comunes. ¿Sabías que el embalsamamiento, aunque no tan frecuente como en Egipto, era una práctica conocida en Israel? Quizás no lo sabías, pero un ejemplo es la preparación del cuerpo de Jacob, que fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán para ser enterrado, como se menciona en Génesis 50. Ahora, la tercera pregunta. ¿Afectará la cremación a nuestros cuerpos resucitados? ¿Nos impedirá recibir esta promesa? Exploremos algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Desglosemos esto. En cuanto a los cuerpos glorificados, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla sobre los cuerpos resucitados. Describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, cremados o perdidos en el mar. Dios tiene el poder de resucitarnos y otorgarnos un nuevo cuerpo. Aquí, el apóstol Pablo aborda el tema de que nuestros cuerpos son sembrados en deshonra, pero son resucitados en gloria. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas. Pero la buena noticia es que serán resucitados en gloria, reflejando la majestad y perfección divina. También habla de la transformación de la debilidad a la fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, sujetos a enfermedades, dolor y envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la enseñanza de Pablo, estarán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Además, explica que pasarán de ser naturales a espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adecuados para la vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de limitaciones físicas y conectados a la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Presta atención. En cuanto a la libertad de Dios, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, sin importar su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Exploremos este tema con más detalle.
La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por leyes naturales o circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es crucial. Dios tiene el poder de restaurar y transformar incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 Tesalonicenses 4 está la piedra angular de la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro en el que Jesús regresará. Cuando esto ocurra, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos en ese momento serán arrebatados, junto con los resucitados, para encontrarse con el Señor en el aire. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante resaltar la independencia del estado físico. Observa que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán, sin importar su estado físico anterior. Aquí está la conclusión clave. Presta mucha atención. No importa si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar. Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio radical a cuerpos incorruptibles y gloriosos. Ahora la pregunta más desafiante. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debería tener en cuenta? Hay varios aspectos que deberías analizar para tomar una decisión informada y estar en paz con tu fe. Primero, considera la doctrina y las enseñanzas de tu iglesia. ¿Qué opina tu congregación si perteneces a una? Con sinceridad, algunas, como la Iglesia Católica, ahora permiten la cremación siempre que no se elija por razones contrarias a la fe cristiana y que los restos sean tratados con respeto, incluyendo su entierro en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la postura específica de tu iglesia sobre la cremación. Segundo, considera el significado espiritual y teológico de la cremación en términos de cómo se alinea con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional en la tierra como una forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden ver la cremación como un proceso igualmente válido, siempre que se realice con el debido respeto y dignidad. Tercero, reflexiona sobre los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual acerca de cómo estas prácticas pueden adaptarse para honrar tanto tus deseos como las tradiciones de tu fe. Cuarto, evalúa el impacto en la familia y la comunidad. Considera cómo tu familia y amigos podrían sentirse respecto a la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para tus seres queridos. Hablar abiertamente sobre tus deseos puede ayudar a evitar malentendidos y asegurar que tus intenciones sean honradas. Quinto, considera los aspectos prácticos y legales. Investiga las leyes locales y las regulaciones sobre la cremación en tu área. También considera los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que el entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente, cubriendo todos los detalles, incluyendo el manejo de las cenizas. Sexto, respeta la memoria y el legado. Asegúrate de que el proceso de cremación respete tu memoria y legado de una manera significativa para ti y para tu fe. Esto podría incluir elegir un lugar adecuado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga un significado espiritual para ti. En última instancia, busca una decisión que te traiga paz interior. La muerte es una parte inherente de la vida y todos debemos enfrentarla en algún momento.
Lo esencial es elegir lo que esté alineado con tu fe, valores y con la paz de tus seres queridos. Reflexiona sobre lo que resuena con tus creencias y encuentra tranquilidad en esa elección. Aunque este suele ser un tema delicado, la Biblia no establece una prohibición clara sobre la cremación. Según los relatos bíblicos, la decisión de ser enterrado o cremado debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos familiares. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna en Cristo, manteniendo paz y tranquilidad en la decisión que tomes. Querido Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, que nos guían en todos los asuntos de la vida, incluyendo la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que, ya sea que seamos enterrados o cremados, lo que más importa es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que siempre confiemos en tu poder para transformar y restaurar, sin importar el estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que encontremos paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir según tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna, y no en preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestras vidas y decisiones reflejen nuestra fe en ti y la certeza de que, en Cristo, tenemos victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Por favor, deja tus pensamientos sobre este tema en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido te resultó valioso, por favor apóyame suscribiéndote para que no te pierdas los próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.